decir, voy a vivenciar esto. No, no puede. Pues. La vivencia, pues digamos, uno va pues a una sesión de jazz y dice, voy a vivenciar el swing. No, pues no se puede vivenciar, lo sientes o no lo sientes, pero no es una cuestión mental, pues, ¿no? Bueno, entonces, por más esfuerzo que se haga, ¿no? Sin embargo, y acá viene lo interesante, usted dice que a pesar de sus logros narrativos, usted reconoce, como efectivamente se hace, una serie de logros narrativos en esta obra de Portillo, ¿no? Cabe indicar, agrega, que la configuración del personaje central, Arthur, y sus dos amores es bastante superficial y convencional. Los sentidos del texto no solo se imponen a partir de la lógica de los acontecimientos relatados, sino que se remarcan insistentemente desde un narrador que constantemente se dirige al lector real. Todas estas limitaciones, acá viene lo interesante, todas estas limitaciones no pueden hacernos olvidar que estamos ante un extraordinario ejemplo de una visión modernista sobre la ciudad y la sociedad y la primera exploración de las posibilidades ficcionales de la novela en nuestro medio cultural. Ahora, si no le he entendido mal, no, lo que usted propone se me da cuenta, ¿no? Que separemos el fondo de la forma, ¿no? Flaubert decía, la forma sale del fondo, así como el calor sale del fuego, pero son indesligables. Pues. No, sin duda. Claro, sin duda. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿no? La proliferación de adjetivos, que es una falta que el autor comete repetidamente, ¿no? Concierne a la forma, porque los autores que usan muchos adjetivos creen que la demasía de adjetivos mejora el texto, y es al revés, pues no lo mejora, ¿no? Bueno, esa es una cuestión de forma, sí, pero daña el contenido. Entonces, ¿cómo hace esta separación? Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, es un gusto siempre estar en tu programa. Creo que lo que he querido plantear en ese párrafo que tú citas es que Portillo es un autor que está creando una tradición casi sin precedentes, ¿no? Porque antes tenemos las novelas de Olavide, pero novelas que no fueron conocidas, digamos, en el medio peruano, se publicaron en Nueva York, aparentemente una en París, aunque hay dudas sobre la atribución. Entonces él está comenzando este género a partir de sus lecturas de las novelas de folletín francesas y otras que ya publicaba El Comercio, novelas norteamericanas. Entonces es un escritor que está en ciernes, que es incipiente, ¿no? Entonces creo que desde nuestra óptica contemporánea fácilmente podemos identificar ciertos errores, ciertas repeticiones, este uso excesivo de adjetivaciones, ciertos tópicos, descripciones superficiales. Los personajes, algunos personajes no llegan a calar, a ser presentados cabalmente, ¿no? Es decir, a convertirse en una subjetividad que se pueda explorar, ¿no? Pero sin embargo, quizá el mérito mayor de la novela está en que explora las posibilidades de la ficción y anticipa una imagen de Lima, la Lima que vendrá, ¿no? La Lima que él sueñe, que de alguna manera es un ideal político-cultural, no es solamente político, es también cultural, es una Lima ordenada, es una Lima donde, por ejemplo, los letreros están bien escritos, que hasta ahora podría ser una demanda válida, ¿no? Porque usted sale a pasear por las calles de Lima y lo primero que encuentra es una serie de horrores gramaticales, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que hay que matizar el juicio en este caso, y efectivamente una novela es una obra estética y fondo y forma son indesligables, ¿no? En eso creo que estamos Bueno, pero yo le decía, ¿no?, lo que le he dicho porque para usted es una novela fundacional. O sea, no es una novela simplemente. Claro, es una novela fundacional porque cronológicamente no podemos identificar ninguna más antigua en el periodo republicano, ¿no es cierto? Y es la que va a dar lugar, digamos, a las novelas que vendrán luego, la de Segura, Gonzalo Pizarro, El Padre Orán, Narciso Arestegui, que también se publican en El Comercio, que también se publican como novelas de folletín, y en ese sentido tiene la primacía, digamos, de ser la primera. Sus méritos pueden ser desiguales, y tendrá defectos y tendrá algunas virtudes, ¿no? Luego aquí me sorprendió el uso de un término que yo por otras razones he estudiado,
en latín amplificatio, ¿no? La amplificación. Y dice, además, cabe insistir en el polisémico término adornos, para referirse a la amplificatio retórica que pretende mostrar los diversos aspectos desgraciados del país y así iniciar su reforma. Ahora, vea, le confieso que a mí me resulta un poco difícil imaginarme a un Portillo retórico, ¿no? Que sepa usar debidamente la amplificación. No. Porque la amplificación no es simplemente pues la reiteración de lo que ya se dijo, claro, ¿no? Ampliando el concepto y adornándolo, ¿no? Pero para eso se necesita un conocimiento de la retórica, o sea, no es simplemente la repetición. Sí. Vea, esta amplificatio, ¿no? Es lo mismo que el diccionario de autoridades llama, aunque el término no tuvo ninguna difusión, llama espergesia. Ya, esa espergesia es el título, como usted sabe muy bien, de un poema de Vallejo. Claro. Y uno se pregunta, con todo respeto, ¿no?, por el gran bate, uno se pregunta por qué Vallejo le puso espergesia, porque en ese poema no hay ninguna espergesia. Ahora, supongo que él pensó pues que decir, yo nací un día en que Dios estuvo enfermo, y repetir eso como estribillo, eso es espergesia. Bueno, no, pues, entonces igual acá, ¿no? ¿Por qué ha visto usted esto? Bueno, hay que recordar que la educación, digamos, de las élites, de los sectores privilegiados en Lima, pasaba todavía por una fuerte impronta de latín y de los conocimientos, digamos, retóricos básicos, por lo menos, ¿no? Entonces yo no estoy tan seguro que Portillo no conociese, digamos, cómo funcionaba la construcción de un discurso, el exordio, la amplificatio, en fin, todos los elementos que puedan tener, ¿no? Pero lo que uno siente efectivamente en el texto de Portillo es que ya no hay acá una novela neoclásica, ¿no? Acá hay una novela en la cual ya el romanticismo ha sentado sus reales y de alguna manera está esta intensidad emocional que se quiere poner en primer plano, está esta subjetividad que se ve afectada por una serie de fenómenos que lo conmueven, está este sentimentalismo, ¿no es cierto?, a flor de piel, está también este interés típico del romanticismo por los sectores populares y las costumbres tradicionales, por ejemplo, el Paseo de Amancades, ¿no?, que funciona como una pequeña estampa inscrita en la novela. Entonces él ya se está moviendo más en un horizonte, digamos, romántico, ¿no?, antes que neoclásico, ¿no? Vamos a hacer aquí la primera interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con Marcel Velázquez acerca de una obra muy interesante de Portillo, Lima, de aquí a 100 años. Yo he hecho una serie de observaciones lexicográficas y algunas otras de orden distinto, ¿no? Y le voy a comunicar algunas. Bueno, también he hecho la lista de las erratas, porque hay varias erratas, desgraciadamente. No sé si algunas de estas erratas son cometidas por Portillo, ¿eh? Quizá algunas, ¿no? Pero otras han sido cometidas ahora. Por ejemplo, Portillo usa hasta 3 veces en la página 85 el diminutivo de Jesusa, ¿no? Y el diminutivo de Jesusa es Jesucita, claro, con 2 S, ¿no es cierto? Sí, acá lo han puesto con C, ¿no? Sí. Es como si usted dijera Luisita con C, el diminutivo. No, pues es que con S, pues, ¿no? Claro. Y acá lo han puesto, está con Jesucita 3 veces en una misma página. Luego, él menciona la espuela roncadora, ¿no? Bueno, esto se lo digo a usted como editor, ¿no? La espuela roncadora. La gente no sabe lo que es una espuela roncadora, es decir, la que tiene rodaja grande. Entonces habría que poner una nota, claro, ¿no? Decir la espuela roncadora, etcétera, ¿no? Porque esos son usos bonitos de esa época, pero que rigen ahora, porque en el diccionario de la academia está la espuela roncadora. Todavía está ahí. Todavía está, claro, ¿no? Porque pues hay toda una afición, claro, a los caballos y todo eso, ¿no? Pero ya tiene pues algunas cosas que son evidentemente, ¿no?, que nos viene de Francia, ¿no? Por ejemplo, dice a golpe de vista, dice, bueno, jamás se ha dicho, pues los franceses todos lo ven golpe, pues, ¿no? Comenzando por el golpe de Estado, ¿no? Entonces todo es el golpe de mano, ¿no? Golpe de viento, nosotros decimos ráfaga, ¿no? Y acá
A golpe de vista es a ojos vistas, Claro. que es una expresión bien antigua, ¿no? A ojos vistas. Pero él dice a golpe de vista, pues. Luego acá, en la página 89, dice ceviche, ¿no? Con V y con S, que es la antigua grafía. Que es la forma usual claro, del 19. claro, ¿no? ¿no? Y también lo he visto mucho en González Prada. En Gamarra, Belardo Gamarra también. Claro. Usa, sí. Luego dice, sería excusado, y esta es una frase bien hecha, sería excusado decir lo que tan fácilmente se adivina. Aquí está bien Portillo, porque eso fluye, ¿no? Pero ahora no diríamos excusado. Ahora diríamos, bueno, estaría de más decir eso, ¿no? Ya no vale la pena decirlo, ¿no? Pero antes se usaba mucho, sería excusado, ¿no es cierto? Claro. Luego, es interesante, en la página 129, por ejemplo, está el abstracto de módico, y dice modicidad, ¿no? Que está perfectamente formado, pero, y después, por ejemplo, no dice las estudiantes, ¿no? Ni las alumnas, ¿no? Sino las educandas. Educandas. En la época en que se decía, ¿no? Las educandas, ¿no? O los discentes, ¿no? Claro. Y el discente, ¿no? Ese uso antiguo. Después acá hay un uso muy bonito que me gustó, pues ya no rige, pero es perfectamente válido. Dice, me contraje a leerlo. Y ahora decimos, no, me dediqué a leerlo. Claro. Pues, me consagré. Claro, pero ¿no? Claro, me consagré o me consagré. Luego acá hay una atribución equivocada de la frase, el estilo es el hombre, porque es una frase, como usted sabe, de Buffon. Y acá se la atribuyen a Montaigne. No, sí, eso no lo dijo él. Luego, sí se ha respetado, ¿no? Lo que claro, no, dijo, pero claro. No, lo que yo quiero decir es que en esos casos sí para una nota. Orientación claro, porque del alguien lector, podría pensar que es correcto. Claro, que efectivamente claro. es así, ¿no? Claro. Luego, lo que ya le decía en el intermedio, ¿no? En la página 88 se menciona la pólvora, y pólvora está con minúscula inicial. Entonces la gente puede pensar pues que la pólvora de las municiones. No, porque es el nombre de una calle, ¿no? Y figura en la guía de fuentes, usted lo puede ver. Ahí está la calle Pólvora. Y luego también un sitio campestre, ¿no? Donde la gente iba pues a pasar el fin de semana o a comer, vianda, como hacían en Amancay. Eso es una especie de equivalente de Amancay, ¿no? Luego acá veo también, eso me pareció bien, porque tengo yo un artículo dedicado exclusivamente a esto, el uso de Plaza Mayor, y en ningún caso aparece Plaza de Armas. No, pues. Claro, ¿no? Él siempre usa Plaza Mayor. Sí. Yo nunca me he explicado por qué. Palma, ¿no? Yo me di el trabajo de contar todas las veces que Palma usa la expresión Plaza Mayor. Bueno, la usa 48 veces en las tradiciones, ¿no? Y una sola vez, la número 49, dice Plaza de Armas. Sí, es bien raro, ¿no? Pero parece que ya se había impuesto, ya o estaba imponiéndose eso de Plaza de Armas, ¿no? Claro. Sí. Yo quería añadir algo sobre la novela misma, ¿no? Esta edición. Claro, perdón, estos eran aspectos formales. ¿sabes? No, porque importantes, ¿no? Porque también una novela es de alguna manera un lugar en el que el lenguaje se sedimenta, se cristaliza, ¿no? Y responde a una época, responde a un momento determinado, a unas influencias determinadas, ¿no? Y es que esta novela es una novela de folletín, es una novela que se publica en la prensa y que está asociada a un dinamismo comercial. La novela de alguna manera es el primer bien cultural que circula internacionalmente como una mercancía, porque los periódicos las incorporaban para elevar sus ventas. O sea, no era un amor digamos, a la literatura neutro, sino que tenía una intención comercial. Y de hecho el comercio apostó decididamente por la novela de folletín desde el inicio, ¿no? Desde el comercio se inicia en 1839 y en 1840 ya hay novelas de folletín de manera continua, novelas muchas veces europeas, y lo interesante es que esta es la primera novela, digamos, escrita por un peruano, ¿no? Lima de aquí a 100 años. Y esta novela participa, ¿Era la digamos. mejor manera de usted? ¿Dickens también? Imagínese Dickens, usted. claro. Sí, conocí en los Estados Unidos. Claro, ¿no? Muchos escritores hacían esta alianza con la prensa porque les garantizaba una mayor cantidad de lectores. El libro era un objeto que circulaba menos que el periódico, obviamente, ¿no? Entonces, publicar en prensa era pues beneficioso también para el escritor, ¿no? Y Portillo lo hace con una novela que es singular, creo, también porque en el Perú se ha hablado mucho de la tradición realista de la novela. Y esta novela, que sería la primera, digamos, cronológicamente del periodo republicano, excluido el tema de Olavide, ¿no es cierto?, que tiene sus
sus bemoles, es una novela que tiene un aliento futurista, ¿no? Porque hay esta cosa de coches voladores, de un genio que traslada a los personajes al futuro. Entonces, como que introduce un matiz en este paradigma mimético verosímil que ha sido como hegemónico, como que ha marcado a la novela peruana, ¿no? Y creo que es interesante encontrar entonces una línea, por lo menos en esta genealogía de la novela distinta, ¿no? Pero sin embargo no puede sustraerse a usos que eran también comunes en la época y no solamente aquí, ¿no? Claro. O sea, tiene que pues matar a Delia y matar a Julia, ¿no? Sí, ese también es característico. Y el tema del doble, de la mujer doble, o sea, porque Delia es idéntica a Julia, ¿no? O sea, esa idea del doble que es un poco del gótico inglés, reaparece acá de manera muy central en la parte de las relaciones amorosas, ¿no? El desenlace del suicidio ante el amor, ante la falta de amor, solo queda morir. Eso es típico del romanticismo, ¿no? O sea, las aventuras del joven Werther, digamos, ¿no? Y otra cosa es el sentimentalismo con las lágrimas. Las lágrimas eran una forma de expresar una serie de sentimientos, de estados de ánimo. Y constantemente, por ejemplo, en las novelas de fines del siglo XVIII europeas, los personajes se la pasan llorando, ¿no? El propio Werther bueno, ahí llora y llora. Ahí son las cuitas del joven. Pero no ha seguido esto. Y yo lo he visto también en el teatro mucho. Yo recuerdo que Reinaldo D'Amore, que en paz descanse, ¿no? Solía publicar en la década de 1970 una serie de artículos sobre sus experiencias teatrales y personajes que ha encarnado y grandes actores que conoció y grandes directores, etc. Y un día publicó un artículo muy interesante y con un título muy bueno. El título era El prestigio de las lágrimas en el teatro. Hay un prestigio en las lágrimas. Claro. Entonces eso sí, bueno, no solamente acá, pues no, eso ha sido general, ¿no? Sí. Ahora, pero se potencia con el sentimentalismo del romanticismo, ¿no? O sea, hay como un momento privilegiado, porque pienso también, por ejemplo, en La cabaña del tío Tom, que es una novela más o menos contemporánea, ¿no? Y es una novela donde también la compasión por el otro, el reconocimiento del otro en su diferencia, en este caso del esclavo, ¿no? En la novela norteamericana, se manifiesta a través de las lágrimas. O sea, yo puedo sentir una identificación de la condición humana del otro y por eso es que me afecto y lloro, ¿no? Oiga, pero eso no... también es curioso. Usted sabe que el famoso aventurero veneciano Casanova conoció, entre otros grandes hombres de su tiempo, a Voltaire. Y hay ahí la relación, ¿no?, que hace Casanova de las conversaciones, y las transcribe muy bien, de las conversaciones que sostuvo con Voltaire. Bueno, y dice, ¿no?, él se refiere pues al señor de Voltaire, que estuvo esa noche de buen humor porque Voltaire tenía fama de... Sí, no, es que se resfriaba con mucha facilidad, era muy propenso a tener desbalances en su economía, entonces a veces pues estaba intratable y todo, pero en esa oportunidad estaba en muy buen humor. Y entonces le pidieron que recite. Y recitó en italiano. Y Casanova, que era un tipo muy culto, dice que seguía pues cada verso así, puntualmente, ¿no?, para ver en qué parte se equivocaba Voltaire, y no se equivocó bien. Y entonces después, al final casi, le dijeron, oiga, pero para que sea ya completo el asunto, usted tiene que llorar. Y entonces Voltaire lloró, a pedido, ¿no? Y lo aplaudió Casanova y todo, y después Casanova ofreció que para la próxima iba a llorar él. Era parte también, digamos, de la actuación en las veladas. O sea que, digamos, una velada sin el llanto y todo, también estaba, claro, o sea, le faltaba algo, ¿no? Le faltaba sabor. Así es. Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con Marcel Velázquez. ¿Cuál es en un resumen, cuál es la visión futurística de este autor en relación con Lima? Bueno, Portillo tiene una visión a partir de lo que él conoce, lo que él ha experimentado, ¿no? Lima en ese momento es una ciudad todavía amurallada, es una ciudad pequeña,
pero él a partir de eso la imagina más bien 100 años después como una ciudad interconectada al mundo a través del comercio naviero, ¿no? A través del comercio marítimo. Ese era digamos, la articulación que él esperaba de Lima, y entonces imagina la ciudad de Lima articulada por canales, o sea, como si Lima fuese un espacio al cual se pudiese llegar desde el mar mediante canales. Incluso habla de un canal que va a llegar hasta Montserrat, prácticamente al centro mismo de la ciudad, ¿no? Y las mercaderías van a ir y van a venir, ¿no? Entonces, esta utopía comercial típica del siglo XIX, que a través del comercio marítimo va a llegar la prosperidad, la riqueza, el desarrollo. Pero también hay una cosa muy interesante, y es la racionalidad de la ciudad de Lima. Entonces, él imagina una Lima futura ordenada, donde las calles están en líneas rectas, donde está señalado el espacio, digamos, para los carruajes y para las personas, lo que hoy llamaríamos aceras y pistas, ¿no es cierto? Y que no se produce, pues, este caos que era típico del XIX, donde muchas veces las mulas eran las combis del siglo XIX, ¿no? Las mulas atropellaban a la gente, y varias veces se quejaban de que las mulas entraban, pues, violentamente, irrumpían y golpeaban a la gente. También que los vendedores ambulantes ya están ordenados, que es un problema que ha subsistido hasta hoy. Y luego también lo que mencionábamos de la ortografía, ¿no? De los carteles, los avisos publicitarios están escritos correctamente, y eso consideraba él un signo inequívoco de progreso. Y también la paz social. El progreso está asociado a un estado utópico, digamos, de paz social, donde hay un orden político, donde toda la sociedad trabaja en función de eso, ¿no? Ahora, lo que yo también observo es que no hay una visión o una declaración acerca de lo que ya en urbe, porque ya es urbe, una ciudad grande y populosa, es normal, y fue normal aquí en el 800, ¿no? Y es la heterogeneidad poblacional. ¿Por qué no abordó ese punto, o por qué lo mencionó de pasada, ¿no? Sí, eso es interesante, porque él, los pocos datos que se han podido reunir de él revelan que él fue liberal, que él fue masón, fue defensor de la tolerancia de cultos, estuvo con Elías, con el caudillo Elías, y entonces era alguien, digamos, de avanzada políticamente. Pero sin embargo, como bien dices, en su novela no se nota esa representación de esta heterogeneidad racial, étnica o social. Y por el contrario, pareciera que hay un afán de preservar la distinción social, porque hay una escena en la iglesia en la cual, digamos, se dice que hay un área reservada para las personas socialmente distinguidas, y el resto de la población está detrás, ¿no? Entonces, más bien hay como una cosa ahí de preservar jerarquías sociales, y no hay una atención, digamos, a la heterogeneidad del pueblo limeño, que ya en su época era un pueblo bastante mestizo y con mucha presencia afrodescendiente, ¿no? La Lima del 19 es una Lima donde el peso de la cultura negra es muy, muy fuerte. Menos que lo diga Piero La Palma, Atanasio Fuentes y otros. Claro, no, y además con una adhesión Pierola, claro, espontánea, ¿no? Porque, por ejemplo, fue impresionante cuando en el año 13 muere Pierola. Es decir, es un mar humano, digamos, de la negritud, ¿no? Sí, pero no venían, pues, porque los traían, sino espontáneamente de los cañaverales, de las afueras de Lima, ¿no? Claro, así, fue algo que yo sepa no se ha vuelto a producir, ¿no? Sí. Porque Pierola no era un hombre del pueblo. No, claro. No. Pero por su color le decían el califa, ¿no? O sea, había como cierta identificación, por lo menos simbólica, imaginaria. Hay una anécdota que ha referido José Gálvez, y según cuenta Gálvez, esta anécdota a su vez la contaba el mismo Pierola. Y que creo que es ejemplificativa de lo que estamos manifestando, ¿no? Dice que en una ocasión, en una de estas reuniones, tantas reuniones que tenía Pierola, ¿no? Con sus amigos, en fin, con la gente que lo quería, de repente dice que se acerca un negro de esos fuertes, ¿no? Bonachón y todo, y con toda confianza, pero con todo respeto, se acerca donde Pierola, y delante de todos le dice: Sambo, aquí está tu negro, hermano.
Y Piérola dice que se rió, ¿no? Y lo abrazó, ¿no? Claro. Esa, una cosa espontánea. Sí. ¿no? Y eso era, ¿no? Una entrega, digamos. Una ¿no? adhesión Sí, de una suyo, adhesión, ¿no? sí, ¿no? Al caudillo. Eso es bien interesante, ¿ah? Sí, sí, sí. Y quien no lo quería Piérola, Bueno, ya, González Prada, ¿no? Perinola. Cuando muere Piérola, la Biblioteca Nacional no baja el asta, la bandera, a pesar de que era una institución pública. ¿no? Eso lo cuenta Yerovi en una de sus crónicas. ¿Sí? Que la única institución pública, digamos, que no rindió honores al expresidente muerto fue la Biblioteca Nacional, porque estaba en ese momento González Prada. ¿no? Ahora, haciendo una pequeña digresión, digamos, acá en esta tertulia, veo que ahí Portillo usa un verbo que está muy bien usado, pero es un verbo que ya no rige en el uso común ahora y que debiera, ¿no? Tertuliar. Tertuliar. Es que tampoco ya no hay tertulias, pues, ¿no? Entonces, antes era, Sí. digamos, una tertulia pues de cajón, ¿no? Sí. Pero ahora ya no hay tertuliantes. No, y el siglo XIX es un espacio, digamos, donde hay veladas literarias, hay muchas tertulias, hay una incipiente cultura del café también, ¿no? Creo Osvaldo Lin ha trabajado sobre los cafés de Lima, sí. Entonces había muchos espacios. La bola de oro. La bola de oro, claro, que se menciona además acá en la novela, ¿no? Claro. O sea, él hace referencia a la bola de oro. Y había lugares para conversar, ¿no? El arte de la conversación estaba muy desarrollado y eso se ha ido perdiendo. Hasta Valdelomar todavía, digamos, hay ese afán, ese espíritu del diálogo, el intercambio de ideas, de las frases ingeniosas que van y vienen, ¿no? Yo quería también añadir que esta novela es el primer esfuerzo de la Casa de la Literatura y la Editorial San Marcos por formar una colección que rescate algunos textos olvidados, que no han sido publicados en libros, y que tienen un valor histórico, literario, ¿no? Y que de alguna manera puedan trazar, digamos, una cartografía más completa de nuestra literatura. Y en ese sentido, esta primera novela va abriendo, digamos, esta colección, ¿no? Que ojalá pueda publicar otros textos importantes también. ¿Qué otros temas, qué otros asuntos estás investigando para más adelante? Sí, estoy trabajando mucho con el relato decimonónico, ¿no? Es decir, cómo se llega al cuento moderno, porque siempre se ha dicho que Clemente Palma es el padre del cuento moderno en el Perú, pero no se ha visto muy bien la transición hacia ese cuento moderno, ¿no? Entonces están las leyendas románticas, están artículos de costumbres, y hay una serie de autores que participan, digamos, en ese tránsito y que no llegan a ser cuentos modernos en el sentido de textos breves de ficción, con una unidad estética, con un solo asunto que se narra, no todas las características del cuento tal como lo entendemos hoy, pero que van camino a eso y que tienen un mérito y un valor que también debe ser rescatado, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en un libro como Tipos Menudos de Moncloa y Covarrubias, los textos de Federico Helguera, que llegó a ser alcalde de Lima y que tenía un personaje que se llama el Barón de Kif, y con él escribía textos a medio camino entre el costumbrismo y la crítica realista. En la propia Clorinda Mato. Clorinda Mato comenzó escribiendo tradiciones, luego pasa a la leyenda romántica, pero al final tiene relatos que ya están muy cerca, muy próximos al cuento moderno. Por ejemplo, tiene un texto sobre la fotografía. O sea, el impacto de la fotografía como una tecnología nueva que se convierte en un modelo para la representación literaria. Porque la propia Clorinda Mato dice en Ave sin nido que ella quiere fotografiar la realidad de los pueblos andinos, ¿no? Entonces estoy un poco cruzando estos formatos literarios, pero también siempre en diálogo con su época y con las nuevas tecnologías que van apareciendo, que tienen que ver mucho con lo visual, ¿no? A fines del siglo XIX hay un espectro de lo visual que gana terreno en la publicidad, está el tema de la fotografía, en la prensa misma, ¿no? Las litografías primero, luego ya las fotografías propiamente, ¿no? Y hay un diálogo ahí rico con la literatura. Una última cuestión que no se refiere directamente a la literatura del 800, pero que es como una simple curiosidad. Hace pocos años traté de leer nuevamente El mundo es ancho y ajeno. No pude. Bueno, luego he conversado con algunas personas relacionadas muy estrechamente con el quehacer literario y me han dicho lo mismo. Pero, con motivo de la edición que publicó la Real Academia
española de los 100 años garcimarquesanos, también quise volver a leer ¿no? en esa edición, que es una edición crítica. Claro, 100 años. Y tampoco pude. Luego entregué yo a un par de universitarios el libro para ver si podían, y me lo devolvieron. No podían. Bueno, pero eso ha envejecido entonces mucho más rápido, ¿no? Entonces, brevemente, ¿por qué ocurre esto, no? O sea, ahora veo yo una caducidad, ahora veo yo un envejecimiento que antes pues no se veía con esa nitidez, ¿no? Claro. Bueno, es difícil claro, no hay una sola razón, ¿no? claro. Y las razones pueden ser muchas, pero es cierto que se vive un tiempo de una aceleración y una oferta literaria tal que uno vive como en una vorágine, leyendo constantemente lo contemporáneo, y una segunda lectura requiere un estado de ánimo, requiere también plantearse un desafío que a veces se hace difícil hacerlo en un tiempo vertiginoso, ¿no? Y donde han cambiado mucho las coordenadas literarias. De alguna manera, Ciro Alegría es quizá como el punto más alto de la estética realista, ¿no? Pero después de él pues ha habido una transformación y una revolución en la forma de hacer la novela, de escribirla, que lo hace distante, que lo hace lejano y que dificulta obviamente volver a leerlo, ¿no? En el caso de García Márquez, como tiene un estilo tan definido y que ha sido tan copiado, ¿no? Y así se va degradando, ¿no? Entonces, claro, cuando uno vuelve a la fuente ya se te hace difícil, puesto que ha habido una serie de obras derivadas, digamos, que han ido agotando las fórmulas, que las han ido degradando de alguna manera, ¿no? Bien, el tiempo se ha vencido, de modo que nuestro más sincero agradecimiento a Marcel Velázquez por esta nueva contribución, y esperamos pues tus nuevas también publicaciones, que sin duda serán tan interesantes como esta que nos acabas de entregar en calidad de editor. Y después de este intermedio estaré nuevamente con ustedes para el último segmento. Se ha publicado la última edición del diccionario de la Real Academia Española, la 23ª edición, que es esta. Esta es la última edición del diccionario de la Academia, en 2 tomos. Estos 2 tomos cuestan 300 soles, y la edición con pasta dura y en formato grande cuesta, y un solo tomo cuesta 1.200 soles. Bueno, esa edición estará pues en manos de muy pocas personas por el precio. Incluso esta, ¿no? También es cara pues para personas que no tienen pues un gran presupuesto, ¿no? La vez anterior, la edición del 2001 se publicó en 10 tomos, ¿no? Recuerdan ustedes, cada tomo salía semanalmente, ¿no? Y entonces así muchísimos hogares tienen en sus bibliotecas, por más modesta que sea, tienen esa edición en 10 tomos del diccionario de la Academia. Bueno, pero se ha publicado pues esta última edición, tengo que revisarla detenidamente, pero por lo menos he visto ya algo que necesitaría de una explicación, ¿no? Si ustedes revisan antiguas ediciones del diccionario, por ejemplo la edición de 1956, ¿no? Verán que las palabras en latín aparecen destildadas, por una sencillísima razón, porque en latín no existe la tilde, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra apud, que se usa en bibliografía para indicar pues que se está tomando una cita de tal y cual autor y en tal obra, ¿no? En la obra de, ¿no? Se ponía apud, el nombre del autor y la obra. Bueno, pero apud aparecía pues sin tilde. Entonces le dijeron a los académicos: señores académicos, efectivamente no existe la tilde en latín, pero convendría que ustedes pongan la tilde para facilitar la pronunciación, porque la gran mayoría de las personas no sabe latín. Entonces, si ven apud sin tilde, van a pronunciar apud. ¿Por qué? Por la ley de la analogía, porque como ellos dicen, nosotros decimos salud, entonces esto de acá también será pues así, apud.
¿no? Y no van a pronunciar nunca apt. Entonces la academia dijo, claro, una observación muy pertinente, efectivamente. Y entonces puso la tilde en las siguientes ediciones. Y así hemos estado 2 o 3 ediciones con las palabras en latín tildadas, ¿no? Claro. Entonces, corpore insepulto, ¿no? Corpore con tilde en la primera O. Corpore insepulto. Muy bien. Ahora me encuentro aquí con la novedad de que todas las voces latinas están destildadas. Habrá pues razones técnicas, no sé, ¿no? Tengo que estudiar el caso. Pero lo que no me explico es, primero, no tildó la academia las voces en latín. Después, por una recomendación muy sensata, las tildó. Y ahora las ha destildado. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues, no sé, habría que ponerse de acuerdo, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Pero por supuesto habrá muchos otros puntos y ya comunicaré a ustedes mis impresiones. Yo soy el primero, y lo he dicho repetidas veces, soy el primero que tiene interés en que cada día sea mejor el lexicón oficial. Pero cuando veo que hay faltas que se cometen o cuando hay cosas que pueden evidentemente mejorarse, entonces digo cuáles son las faltas, cuáles son las carencias y cuáles son las posibles mejoras, ¿no? Esa es una manera de colaborar pues con la corporación matritense. Fija y da esplendor, como decía antiguamente, ¿no? El lema de la academia. También se ha publicado, bueno, el diario El Comercio está distribuyendo semanalmente una colección de los libros principales de Umberto Eco, el humanista italiano, ¿no? El primero fue El nombre de la rosa, que toda persona culta ha leído, y luego se están publicando otros libros. El último que se ha publicado es una serie de conversaciones con Jean-Claude Carrière y se titula Nadie acabará con los libros. Nadie acabará con los libros. Esta es la última publicación entre nosotros del humanista italiano Umberto Eco, ¿no? El libro tiene 240 páginas, las más de ellas son lecturables, de modo que ustedes pueden tranquilamente leer el libro en 2 días, máximo en 3, ¿no? Es una lectura provechosa. Aquí en la página 38 me he encontrado con una sorpresa. Yo desconocía esto y creo que tal vez ustedes sin duda lo desconocerán también, porque acabo de manifestarle a mi distinguido invitado Marcel Velázquez, ¿no?, si él conocía esta noticia que leeré a ustedes, y me dijo que no. Y vean, si Marcel Velázquez es una persona muy culta, muy enterada, no conocía, imagínense, los que no tienen la cultura de Marcel Velázquez, pues menos, ¿no? Y esto lo cuenta Carrière, ¿no? Dice, a Octavio Paz le pasó una cosa tristísima. Su biblioteca se quemó. Una tragedia, y hay que imaginarse lo que era la biblioteca de Octavio Paz. Tenía todas las obras que todos los surrealistas del mundo le habían regalado. Fue el gran dolor de sus 2 últimos años. Esto lo pueden leer en la página 38. Y me recordó otro acontecimiento similar, ¿no? El descubridor del estrés, o sea, del síndrome general de adaptación, fue el científico de origen austriaco, pero nacionalizado canadiense, Hans Selye. Bueno, todo el mundo sabe qué cosa es el estrés, todos hablan del estrés, etc. Y hay una serie de maneras de combatir el estrés, etc. Todo esto se debe a los estudios de Hans Selye, repito, el descubridor del estrés. Pero lo que ustedes no saben es que a este descubridor del estrés, ¿no?, le pasó algo que lo sumió a él, nada menos que a él en el más profundo de los estrés. ¿Qué pasó? Se le quemó la biblioteca también. Y cuentan que el hombre estaba tan deprimido, tan desesperado, que vagaba por las calles de Toronto sin rumbo, ¿no? Y sin levantar la testa, ¿no? Cariacontecido y completamente, pues, trastornado, ¿no? Creo que estaba al borde de la locura. Imagínense ustedes al descubridor del estrés
le pasó pues sufrió el gran estrés de su vida. Tremendo. Bueno, hablando de los borradores, ¿no? Es decir, de los textos provisionales susceptibles de ampliación, desarrollo y corrección, por supuesto. Carrier se expresa como sigue. Este problema de los borradores me recuerda a una visita de Borges en 1976 o 1977. Acababa de comprar mi casa de París y estaba arreglándola, así que había un gran desorden. Fui a buscar a Borges a su hotel. Llegamos, cruzamos el patio, yo lo llevaba del brazo porque ya Borges casi no veía. Subimos las escaleras y sin darme cuenta de mi falta de tacto, consideré oportuno excusarme por el caos que Borges evidentemente no podía ver. El caos, pues, de la habitación en la que estaba, el que recién había comprado la casa, ¿no? Y entonces Borges me contestó, sí, entiendo, es un borrador. Todo, dice Carrier, incluso una casa en obras o sea en desorden, desde su punto de vista podía reconducirse a la escritura. Esto lo pueden leer ustedes en la página 96. Luego acá hay otra cita bien interesante de Umberto Eco. Dice en la página 142, he escrito otras veces que no era exacto decir que la religión es el opio del pueblo, como escribió Marx. El opio lo habría neutralizado, anestesiado, adormecido. No, la religión es la cocaína del pueblo. La religión excita al pueblo. Creo que esto evidentemente es válido respecto al Islam, ¿no? Que es una religión muy vital y muy intolerante, siempre lo ha sido, pero ahora creo que es más intolerante que nunca, ¿no? La intolerancia de una religión está en función directa, en relación directa con su vitalidad, ¿no? Una religión pacifista, tranquila, como muchas de las religiones de la India, ¿no? No está en este plan, digamos, de cruzadas o de beligerancia extrema, ¿no? Efectivamente. Luego, hablando de su biblioteca, dice Umberto Eco lo siguiente: muestro mi biblioteca a poquísimas personas. Una colección de libros es un fenómeno masturbatorio, solitario, y raramente se encuentran personas que pueden compartir nuestra pasión. Esto lo dice en la página 234. Y luego confiesa lo siguiente: tengo 50.000 libros. Pero se trata de libros modernos. Mis libros raros representan 1.200 títulos. Así se expresa en la página 235. Y en otra parte dice que tiene alrededor de 30 incunables. Imagínense ustedes lo que es la biblioteca del gran humanista italiano Umberto Eco. 50.000 libros modernos, 1.200 títulos raros, muy difíciles de conseguir, y 30 incunables. Lo terrible es que Eco dice que a sus dos hijos no les interesa mayormente la lectura, ¿no? Y que bueno, han leído unas cuantas cosas y todo, pero que no son bibliómanos. Entonces él supone que va a terminar de repente pues vendiendo su biblioteca a alguna universidad norteamericana que le va a pagar millones, o a alguna transnacional china que tiene más millones incluso que la norteamericana, ¿no? Así va a terminar la biblioteca del gran Umberto Eco. Bueno, me indican que el tiempo se ha vencido. Eso es todo por lo que concierne al presente programa. Y en el siguiente, nuestro invitado será el comunicador y hombre de teatro y excelente interlocutor Jaime Lertora.